La expulsaron de su casa en medio del invierno más brutal. Solo tenía 23 centavos, una bolsa con sus cosas, y ni una sola persona dispuesta a ayudarla. Cuando el pueblo le cerró todas las puertas, se fue a un lugar al que nadie se atrevía a ir. A las colinas frías y vacías, donde el invierno incluso acababa con los más fuertes. Pero fue allí donde encontró algo que lo cambió todo. Una cueva oculta con un manantial termal. Mientras la gente quemaba sus últimos trozos de leña y lo perdía todo, ella construyó su refugio bajo tierra. Sin fuego, sin ayuda, sin margen de error. Pero cuando otros descubrieron su secreto, tuvo que defender no solo su refugio, sino su propia vida. El invierno de 1887 no llegó como una estación, sino como una fuerza que parecía tener voluntad propia. No se anunció con una tormenta repentina ni con un descenso brusco de la temperatura, sino con una persistencia silenciosa que fue borrando poco a poco todo lo que la gente conocía. Los caminos desaparecieron bajo capas de nieve que no dejaban de acumularse, los cercados quedaron sepultados hasta perder su forma, y el viento convirtió el horizonte en una superficie blanca sin profundidad ni dirección. Hubo días en los que el cielo y la tierra se confundían en una misma claridad opaca, y las personas que salían de sus casas no podían distinguir hacia dónde se movían hasta que ya era demasiado tarde. En ese invierno, murieron hombres a pocos pasos de sus propios establos, incapaces de encontrar la puerta entre la nieve levantada por el viento. Las familias comenzaron a quemar todo lo que podía arder, primero la leña almacenada, luego los muebles, después las cercas que protegían sus tierras. Cada objeto que alimentaba el fuego prolongaba la vida apenas unas horas más. El frío no era solo una sensación física, era una presión constante que entraba en los huesos y se quedaba allí, erosionando la voluntad con la misma paciencia con la que el viento desgastaba la madera. En ese mundo reducido a supervivencia, Sarah Collins se encontraba en el umbral de una vida que aún no sabía que tendría que construir desde cero. Tenía 23 años, y su cuerpo mostraba ya la resistencia de quien había trabajado desde niña. No era alta ni imponente, pero se movía con la economía de gestos de alguien que no desperdicia energía. Sus manos eran firmes, acostumbradas al trabajo manual, y su mirada tenía una cualidad tranquila que no provenía de la ingenuidad, sino de la costumbre de observar antes de actuar. Esa forma de ser no había surgido por accidente. Su padre, Thomas Collins, había moldeado su carácter con la misma precisión con la que trabajaba la madera. Él había llegado años atrás con poco más que herramientas y la determinación de construir una vida con sus propias manos. Cada viga de la casa, cada unión entre los troncos, cada superficie alisada había pasado por su esfuerzo. No era un hombre de muchas palabras, pero todo lo que hacía tenía un propósito claro, y ese propósito se transmitía a Sarah sin necesidad de explicaciones extensas. Desde pequeña, ella había aprendido a leer, algo poco común en ese lugar, pero también había aprendido a reparar cercas, a afilar cuchillas, a reconocer el comportamiento de los animales y a entender los cambios del clima antes de que se hicieran evidentes. Su padre le había enseñado que depender de otros por ignorancia era una forma de debilidad que se podía evitar. No se trataba de orgullo, sino de supervivencia. Cada habilidad adquirida era una capa de protección contra un mundo que no ofrecía garantías. Cuando la enfermedad llegó, lo hizo de manera lenta, casi imperceptible al principio. Un cansancio que no desaparecía, una tos que se repetía con más frecuencia, una pérdida gradual de fuerza que terminó por dejar a Thomas incapaz de sostener las herramientas que habían definido su vida. Sarah lo vio apagarse con una mezcla de impotencia y atención silenciosa, absorbiendo cada detalle de esos últimos días como si entenderlos pudiera darle algún control sobre lo inevitable. La casa, que siempre había sido un lugar sólido, comenzó a sentirse distinta.
los sonidos habituales, el crujir de la madera, el movimiento del viento alrededor de las paredes, adquirieron un peso diferente. Todo parecía inclinarse hacia un final que no podía evitarse. Cuando Thomas murió, lo hizo al amanecer, en un momento en que la luz apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas, como si el mundo dudara entre continuar o detenerse. El entierro reunió a muchas personas, no por obligación, sino por respeto. Thomas había sido el tipo de hombre que dejaba una impresión duradera sin necesidad de imponerse. Sarah observó todo con una calma que no era ausencia de dolor, sino una forma de contenerlo. Entendió en ese momento que la pérdida no era solo la ausencia de su padre, sino la desaparición del único punto estable en su vida. Marta, la mujer que había entrado en la casa años antes como esposa de Thomas, cambió de actitud de manera casi imperceptible tras el funeral. No hubo una transformación brusca, sino un ajuste gradual en su comportamiento, como si algo en su interior hubiera esperado ese momento. Marta no era cruel en el sentido directo de la palabra. Su dureza provenía de un miedo profundo a la pobreza, un miedo que la llevaba a ver cada recurso como algo que debía protegerse a cualquier costo. Para ella, Sarah no era una hija, ni siquiera una responsabilidad emocional. Era una presencia que representaba una división de recursos que ya consideraba insuficientes. Ese pensamiento no se expresaba en gritos ni en violencia abierta, sino en decisiones frías que se iban acumulando hasta volverse inevitables. El documento que selló el destino de Sarah fue presentado sin ceremonia. Era un papel que establecía, con la claridad de la ley, que todo lo que había pertenecido a Thomas ahora pasaba a Marta. No había espacio para interpretaciones. La casa, la tierra, los animales, todo tenía un nuevo dueño. Sarah no discutió el contenido del documento. Comprendió inmediatamente que no tenía los medios para cuestionarlo. Sin embargo, esa misma noche encontró algo que alteró su comprensión de la situación. En un cajón olvidado del escritorio de su padre, descubrió un sobre sellado. Dentro había una hoja rota, la mitad de un texto que mencionaba una porción de tierra destinada a ella bajo ciertas condiciones que ya no podían leerse. El corte del papel no era limpio. Alguien lo había rasgado con prisa o con intención. Sarah sostuvo ese fragmento bajo la luz de la lámpara, entendiendo que contenía una verdad que no podía demostrar. No tenía dinero, no tenía testigos, no tenía forma de reconstruir lo que faltaba. Guardó el papel junto a los pocos objetos personales que conservaba y aceptó que la justicia, en ese momento, no era algo accesible para ella. El día en que tuvo que irse llegó sin dramatismo. Preparó sus cosas con movimientos medidos, eligiendo solo lo necesario. Ropa, algunas herramientas, recuerdos pequeños que podían transportarse sin añadir peso. La casa que había sido su hogar durante toda su vida quedó atrás sin una despedida formal. No había nada que decir que pudiera cambiar el resultado. Al salir, el frío la recibió como una presencia constante, no como un choque repentino. Era el inicio de una nueva realidad, una en la que cada decisión tendría consecuencias inmediatas. En el pueblo, intentó encontrar alguna forma de sostenerse. La iglesia ofrecía refugio, pero ese refugio venía acompañado de una estructura que transformaba la ayuda en una forma de dependencia prolongada. Sarah reconoció rápidamente que aceptar esa opción significaba perder el control sobre su propia vida. No lo rechazó por orgullo, sino por comprensión. Intentó entonces conseguir trabajo en el único lugar administrado por una mujer sola, el salón. La respuesta fue negativa, no por falta de necesidad de ayuda, sino por una evaluación fría de lo que su presencia implicaría para el negocio. El rechazo no fue personal, fue práctico, y por eso mismo más definitivo. Después de esas puertas cerradas, la situación se volvió completamente clara. No había un camino dentro del mundo que conocía. No había una red que la sostuviera.
Lo que quedaba era un espacio vacío que debía llenar por sí misma. Fue entonces cuando apareció Ellie Brooks. Su presencia no fue llamativa, pero tenía el peso de alguien que había visto suficientes inviernos como para no desperdiciar palabras. Conocía a Thomas, y ese conocimiento bastó para establecer un vínculo que no necesitaba explicaciones extensas. Ellie no ofreció refugio en el sentido tradicional, ofreció algo distinto, algo que implicaba esfuerzo, riesgo y posibilidad. Le propuso mostrarle un lugar que había mantenido oculto durante años. El camino hacia las colinas fue un alejamiento progresivo de todo lo que Sara conocía. El pueblo quedó atrás, luego las construcciones aisladas, luego cualquier señal de actividad humana. El terreno se volvió más irregular, el viento más constante, la nieve más profunda. Ellie avanzaba con una seguridad que no provenía de la fuerza, sino del conocimiento acumulado. Durante el trayecto, le mostró pequeñas cosas que, en otro contexto, habrían pasado desapercibidas. Huellas en la nieve, la dirección del viento marcada en los árboles, señales que indicaban movimiento de animales. No eran lecciones formales, eran observaciones que Sara absorbía porque entendía su valor. Cuando llegaron al lugar, la entrada de la cueva no era evidente. Estaba oculta detrás de formaciones de roca y vegetación seca, diseñada más por la naturaleza que por la mano humana, pero adaptada de manera que solo alguien que supiera dónde mirar podría encontrarla. Al entrar, el cambio fue inmediato. El aire dejó de ser cortante, el frío retrocedió como si hubiera sido contenido por una barrera invisible. El interior se abría en un espacio amplio, donde el sonido del agua era constante. En el centro, una fuente de agua caliente liberaba vapor que mantenía la temperatura estable. Sara se acercó y sintió el calor elevarse contra su piel. Era una sensación que contrastaba de manera tan radical con el exterior que por un momento pareció irreal. Ellie explicó, sin necesidad de extenderse, que ese lugar mantenía una temperatura constante incluso en los inviernos más duros. No era una casa. No tenía comodidades ni estructura, pero ofrecía algo que en ese momento valía más que cualquier otra cosa: estabilidad térmica, agua y protección. Sara observó el espacio en silencio, evaluando no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. La lógica era simple y poderosa. Si el calor no dependía de combustible, entonces no había límite inmediato a su duración. Si el lugar permanecía oculto, entonces podía mantenerse a salvo de otros. La decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de una comparación clara entre las opciones disponibles. Volver al pueblo significaba depender de sistemas que ya la habían rechazado. Permanecer allí implicaba construir algo desde cero, pero bajo sus propias reglas. Eligió quedarse. Esa primera noche, acostada sobre una superficie improvisada cerca del calor del agua, sintió por primera vez desde la muerte de su padre algo distinto al vacío. No era seguridad en el sentido tradicional, pero era una base sobre la cual podía construir. Fuera, el invierno continuaba avanzando, cubriendo todo bajo su peso. Dentro, en la oscuridad cálida de la cueva, Sara Collins comenzaba una vida que no se parecería a nada de lo que había conocido antes. La primera noche en la cueva no fue un descanso, sino una transición. El cuerpo de Sara, acostumbrado al frío constante de los últimos días, reaccionaba con cautela ante el calor que emanaba del agua. No era un calor agresivo, sino una presencia continua que se filtraba lentamente en el aire y en la piedra, envolviendo el espacio con una estabilidad que resultaba casi inquietante después de tanto cambio. Cuando despertó, no hubo amanecer que marcara el inicio del día, ni luz que atravesara ventanas inexistentes. Solo estaba el mismo murmullo del agua y la misma temperatura que no variaba. Ese fue el primer desafío real. No la falta de recursos, sino la ausencia de referencias.
El tiempo dejó de medirse por la luz y comenzó a medirse por las necesidades. Sara comprendió que, si quería sobrevivir, debía crear un orden donde no lo había. Los primeros días estuvieron marcados por una incomodidad constante. El suelo era duro, la humedad se acumulaba en algunos rincones, y el espacio, aunque amplio, carecía de cualquier estructura que lo hiciera funcional. No había lugares definidos, no había separación entre lo necesario y lo accesorio, y eso generaba una sensación de desorden que dificultaba pensar con claridad. Pero esa incomodidad no la paralizó. Al contrario, la obligó a actuar. Comenzó por lo más básico. Reunió hierba seca en los alrededores antes de que la nieve la cubriera por completo y la llevó al interior en cargas sucesivas, formando una capa aislante sobre la piedra donde dormiría. No era una cama en el sentido tradicional, pero reducía la pérdida de calor del cuerpo y proporcionaba una base más tolerable que la roca desnuda. Después, observó las paredes de la cueva, buscando irregularidades, salientes, cualquier forma natural que pudiera convertirse en soporte. Con piedras planas y ramas que había recogido, construyó superficies elevadas que le permitían organizar sus pertenencias. Separó los objetos por función, no por costumbre. Lo que necesitaba con frecuencia debía estar al alcance. Lo que podía esperar se colocaba en zonas más alejadas. Sin darse cuenta, estaba transformando el espacio en algo que respondía a su lógica, no a la falta de ella. El agua caliente se convirtió rápidamente en el centro de su vida dentro de la cueva. No solo proporcionaba calor, sino también una forma distinta de preparar alimentos. Descubrió que podía colocar huevos sobre superficies cercanas al borde y que el calor los cocinaba de manera uniforme. La carne, envuelta en hojas o colocada sobre piedras calientes, se ablandaba sin necesidad de fuego. Esa ausencia de humo no solo facilitaba el proceso, sino que eliminaba un riesgo. Nadie vería señales de su presencia desde el exterior. Con el paso de los días, el caos inicial dio paso a una rutina construida desde la necesidad. Sin sol ni sombras que indicaran el avance del tiempo, Sara comenzó a organizar su jornada en función de tareas. Recolectar, reparar, preparar, revisar. Cada acción tenía un propósito, y ese propósito definía el ritmo. Comer no dependía de una hora fija, sino del hambre. Dormir no respondía a la noche, sino al cansancio acumulado. La cueva dejó de ser un lugar extraño y comenzó a convertirse en un sistema. Cuando el frío se intensificó en el exterior, la diferencia entre el mundo dentro y fuera de la cueva se volvió más evidente. Sara salía solo cuando era necesario, y cada salida estaba planificada. Observaba el terreno antes de moverse, analizaba las huellas en la nieve, identificaba patrones en el comportamiento de los animales. No colocaba trampas al azar, sino en puntos donde el paso era inevitable, estrechamientos naturales entre arbustos o pequeñas depresiones que obligaban a los conejos a seguir un camino específico. Al principio, los resultados fueron irregulares. Algunas trampas quedaban vacías, otras eran activadas sin capturar nada. Pero con cada intento, Sara ajustaba detalles, corregía posiciones, aprendía de los errores. Poco a poco, la frecuencia de capturas aumentó. 3, a veces 4 animales en una semana. No era abundancia, pero era suficiente. Las pieles no eran un desperdicio. Dentro de la cueva, utilizaba el calor constante para secarlas y tratarlas. La combinación de humedad controlada y temperatura estable evitaba que se agrietaran. Con el tiempo, acumuló lo suficiente como para llevarlas al pueblo e intercambiarlas por harina, sal y algunos elementos que no podía obtener por sí misma. Esas visitas al pueblo eran breves y calculadas. Nunca tomaba el mismo camino 2 veces seguidas. Nunca llegaba desde la misma dirección. No era paranoia, sino una medida preventiva. Entendía que su supervivencia dependía tanto de lo que hacía como de lo que otros no sabían. Mientras tanto,
El invierno en el pueblo se volvía cada vez más duro. Las noticias que alcanzaban a Sara a través de observaciones indirectas o breves intercambios eran siempre las mismas: escasez, enfermedad, agotamiento. Las reservas de leña se reducían más rápido de lo esperado y el precio de todo aumentaba. El frío no daba tregua. Fue en uno de esos trayectos cuando apareció la primera señal clara de peligro. No era un ruido ni una presencia visible, sino una serie de huellas en la nieve que no correspondían a ningún animal. Eran profundas, marcadas, con una regularidad que indicaba propósito. Sara se detuvo y las observó con detenimiento. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Alguien había pasado por allí, lo suficientemente cerca como para representar una amenaza. Ese descubrimiento cambió su forma de moverse. Cada salida se volvió más cautelosa, cada regreso más lento. La sensación de estar sola se transformó en la sensación de poder ser encontrada. El encuentro con Ryan Clark ocurrió pocos días después. No fue inesperado en el sentido completo, pero sí confirmó lo que Sara había intuido. Ryan era un hombre que se movía por las colinas con la seguridad de quien conocía el terreno y lo consideraba suyo en la práctica, aunque no en la ley. Su mirada no era la de alguien que observa por curiosidad, sino la de quien evalúa oportunidades. Sara comprendió desde el primer momento que él no estaba allí por casualidad. Había visto señales, había seguido indicios, y ahora estaba en proceso de confirmar lo que sospechaba. Su interés no estaba en ella como persona, sino en lo que ella podía tener. Ese encuentro no derivó en confrontación directa, pero dejó una tensión que no desapareció después. Ryan había plantado una posibilidad en el espacio, y esa posibilidad era suficiente para alterar el equilibrio que Sara había construido. Cuando regresó a la cueva, esa sensación no se disipó. Observó el entorno con mayor atención, revisó las entradas, analizó cada detalle que antes había dado por seguro. Fue entonces cuando buscó a Ellie nuevamente. El viejo no reaccionó con sorpresa cuando ella describió lo ocurrido. Su respuesta fue inmediata, basada en la experiencia más que en la reflexión. Le enseñó a borrar sus huellas de manera que parecieran producto del viento, no de una acción deliberada. Le mostró cómo crear una estructura falsa, un refugio visible pero inútil, diseñado para atraer la atención de cualquiera que buscara indicios. Construyeron ese refugio a cierta distancia de la entrada real de la cueva. No era una copia exacta de su espacio, pero lo suficiente como para sugerir presencia. Restos de comida, marcas en la nieve, señales calculadas para dirigir la mirada hacia el lugar equivocado. Ese acto no era solo una medida defensiva, era una declaración de intención. Sara no iba a abandonar lo que había construido, pero tampoco iba a dejarlo expuesto. El enfrentamiento con Ryan llegó más tarde, cuando la precaución ya formaba parte de su rutina. Esta vez no fue un encuentro casual. Él había encontrado algo suficiente para acercarse a la verdad. Entró en la cueva con la actitud de quien ya se considera dueño del lugar. Sara lo encontró allí, en el centro del espacio que había transformado con tanto esfuerzo. La situación no necesitaba palabras para ser clara. Él evaluaba, medía, imaginaba cómo sería ocupar ese espacio como propio. Pero Sara no reaccionó con miedo. Lo que había aprendido durante esas semanas no era solo a sobrevivir en condiciones extremas, sino a leer las intenciones de otros. Sabía que la fuerza no estaba de su lado, pero también sabía que la información podía equilibrar la balanza. Aprovechó lo poco que sabía sobre él, rumores, comportamientos, detalles que había recogido sin darse cuenta, y los utilizó para construir una amenaza creíble. No necesitaba ser verdad completa, solo lo suficiente para generar duda. Ryan dudó. Fue un instante breve, pero decisivo. En ese instante, la dinámica cambió. Lo que había comenzado como una toma segura se convirtió en un riesgo innecesario. Finalmente, se retiró,
no derrotado en el sentido físico, sino desplazado por la posibilidad de consecuencias. Después de ese momento, las huellas dejaron de aparecer cerca de la cueva. Pero la tranquilidad no regresó por completo. Otra amenaza comenzó a tomar forma, más sutil, más difícil de enfrentar. El interés de la iglesia y de quienes creían que Sara debía ser rescatada introdujo un peligro distinto. No era alguien que quisiera quitarle el espacio, sino alguien que quería quitarle la libertad. Cuando supo que podían buscarla, tomó una decisión difícil. Abandonó temporalmente la cueva, borró todas las señales posibles y se refugió en el falso escondite que había construido. Pasó días en condiciones mucho más duras, soportando el frío directo, sin el calor constante que la había mantenido estable. Fue un sacrificio calculado. La ausencia era la mejor forma de proteger lo que había construido. Cuando regresó, el espacio seguía intacto. La cueva la recibió con la misma temperatura, el mismo murmullo del agua, la misma estabilidad. Pero Sara ya no era la misma persona que había entrado allí por primera vez. Había aprendido a proteger, no solo a habitar. El siguiente desafío no vino de fuera, sino de dentro. Una noche, el sonido del agua cambió. No fue un cambio abrupto, sino una variación en el ritmo, una profundidad distinta en el murmullo. Sara despertó con la sensación de que algo no estaba en equilibrio. Al tocar el suelo, encontró humedad donde antes había estado seco. El nivel del agua estaba subiendo. La reacción inicial fue inmediata: mover los objetos, elevar lo que podía perderse, reorganizar el espacio en función de la emergencia. Pero pronto entendió que eso no era suficiente. Si el agua seguía subiendo, todo sería arrastrado. Tenía dos opciones: abandonar la cueva y enfrentar el frío exterior, o encontrar la causa y detenerla. Eligió quedarse. Buscó a lo largo de las paredes, siguiendo la dirección del flujo, hasta encontrar una zona donde el agua debía estar saliendo, pero no lo hacía. Un canal natural, obstruido por sedimentos y piedras. Sin herramientas adecuadas, comenzó a despejarlo con las manos. El agua caliente quemaba la piel, pero el tiempo no le permitía detenerse. Cada piedra retirada liberaba un poco más de flujo. Cada esfuerzo abría un camino que había estado bloqueado durante años. El proceso fue lento, doloroso y agotador. Pero finalmente, el agua comenzó a descender. El nivel bajó gradualmente hasta volver a su estado original. Sara se sentó en silencio, con las manos dañadas y el cuerpo agotado, observando el lugar que casi había perdido. Entendió entonces algo que no había considerado del todo. La misma fuente que la mantenía con vida podía, en ciertas condiciones, destruir lo que había construido. La estabilidad no era permanente, debía mantenerse. Al final de ese proceso, la cueva dejó de ser un refugio improvisado. Se convirtió en un sistema complejo que requería atención, conocimiento y adaptación constante. Y Sara, sin darse cuenta, se había convertido en alguien capaz de sostenerlo. Después de la noche en que el agua amenazó con arrebatarle todo, el silencio de la cueva adquirió un significado distinto. Ya no era solo refugio, sino un equilibrio frágil que debía ser vigilado con atención constante. Sara comenzó a percibir cada cambio, por mínimo que fuera, como una señal que debía interpretarse. El murmullo del agua, la humedad en el aire, incluso la forma en que el vapor se acumulaba cerca del techo, todo formaba parte de un sistema vivo que no podía darse por garantizado. Con el paso de los días, esa atención se transformó en una calma firme. No era la tranquilidad de quien no tiene preocupaciones, sino la de quien ha aprendido a enfrentarlas sin perder el control. Sara ya no reaccionaba con urgencia ante cada dificultad. Evaluaba, actuaba, corregía. Su cuerpo se había adaptado al ritmo de la cueva y su mente había dejado de buscar seguridad en el mundo exterior. Fue entonces cuando comenzó a notar el cambio en Ellie Brooks. En sus visitas, que antes eran regulares y discretas,
apareció una lentitud que no correspondía a su carácter. Sus movimientos eran más medidos, como si cada gesto implicara un esfuerzo adicional. Había una rigidez en su postura que antes no estaba, y una respiración más pesada que rompía el silencio de la cueva de manera irregular. Sara observó esos detalles sin mencionarlos, del mismo modo en que había aprendido a leer las señales en la nieve o en el comportamiento de los animales. La evidencia se volvió imposible de ignorar cuando notó el temblor en sus manos. No era constante, pero aparecía en momentos en los que antes no habría sucedido. Al mismo tiempo, su voz, aunque firme, parecía surgir desde una distancia mayor, como si tuviera que atravesar algo más que el aire para llegar. Sara comprendió lo que eso significaba antes de que él lo dijera, antes incluso de que ella lo formulara con palabras. La vejez, que hasta ese momento había sido en Eli una ventaja, comenzaba a convertirse en una limitación. Esa comprensión no generó pánico, generó una decisión. El lugar más seguro en el que podía estar era la cueva. Todo lo que había construido, todo lo que había aprendido, estaba concentrado allí. Salir en pleno invierno significaba exponerse a un riesgo que había logrado evitar durante semanas. Pero quedarse implicaba aceptar que la persona que le había mostrado ese camino enfrentaría sola el mismo mundo que ella había logrado sortear. Sara no dudó demasiado tiempo. Preparó lo necesario con la misma precisión con la que había organizado su vida dentro de la cueva. No podía llevar mucho, pero eligió lo esencial. Selló la entrada con cuidado, eliminó cualquier rastro visible y comenzó el camino hacia el pueblo antes de que la luz, apenas perceptible a través de la tormenta, desapareciera por completo. El trayecto que en condiciones normales habría sido manejable se convirtió en una prueba de resistencia. El viento golpeaba con fuerza suficiente para obligarla a inclinarse hacia adelante. La nieve acumulada alcanzaba alturas que ralentizaban cada paso y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. No había puntos de referencia claros, no había líneas que guiaran el movimiento. Solo quedaban las señales que había aprendido a interpretar. Observó la inclinación de los árboles. Sintió la dirección del viento en el rostro. Escuchó el sonido amortiguado del agua bajo el hielo en ciertos tramos. Esas pequeñas certezas, apenas perceptibles, se convirtieron en el hilo que la mantenía orientada. Avanzó sin apresurarse, pero sin detenerse más de lo necesario. Cada pausa era una pérdida de calor. Cada error de dirección, una amenaza real. Cuando finalmente alcanzó el pueblo, el contraste no fue tan marcado como podría haber esperado. El lugar que había dejado semanas atrás se encontraba deteriorado, reducido en energía, con menos movimiento y más silencio. Las casas seguían en pie, pero la vida dentro de ellas parecía estar consumiéndose lentamente. Encontró a Eli en una habitación pequeña, donde el aire estaba cargado de humedad y el olor de la enfermedad. Su cuerpo, que antes había sido resistente, parecía ahora comprimido bajo el peso de algo invisible. Su respiración era irregular, y cada exhalación llevaba consigo un esfuerzo que no podía ocultarse. Sara no intentó cambiar lo que no podía cambiar. No había soluciones milagrosas en ese lugar, pero había conocimiento, y ese conocimiento se convirtió en acción. Utilizó todo lo que había aprendido, no solo en la cueva, sino también de su padre y del propio Eli. Preparó infusiones, controló la temperatura del cuerpo, mantuvo el aire lo más limpio posible dentro de las limitaciones del espacio. Los días se sucedieron sin una clara separación entre ellos. Sara dormía poco, lo suficiente para mantener la claridad mental, y dedicaba el resto del tiempo a cuidar cada detalle que pudiera influir en la recuperación. No esperaba resultados inmediatos. Sabía que el proceso era lento y que el margen de éxito era incierto. En algún momento, la respiración de Eli comenzó a estabilizarse. No volvió a ser lo que había sido, pero dejó de deteriorarse. Fue un cambio pequeño, casi imperceptible al principio,
pero suficiente para marcar una diferencia. Sara no lo interpretó como una victoria completa, sino como una extensión del tiempo. Ese tiempo tenía un valor que no necesitaba explicaciones. Cuando decidió regresar a la cueva, lo hizo con la misma determinación con la que había llegado al pueblo. El camino de vuelta fue más rápido, no porque las condiciones fueran mejores, sino porque ella lo era. Había atravesado la dificultad más extrema y había encontrado en ella una confirmación de sus capacidades. Al regresar, la cueva la recibió de la misma manera en que la había dejado. El calor constante, el sonido del agua, la estructura que había construido con esfuerzo seguían intactos. Pero su percepción del lugar había cambiado. Ya no era solo un refugio físico, era una extensión de su voluntad. Durante los días siguientes, la rutina se restableció con naturalidad. Sin embargo, algo en su interior había cambiado de forma más profunda. La experiencia en el pueblo, el cuidado de Eli, el enfrentamiento directo con la fragilidad de la vida, todo eso había reconfigurado su forma de entender el mundo. Fue en uno de sus viajes al pueblo cuando se encontró nuevamente con Marta. La diferencia entre esa mujer y la que había conocido meses atrás era evidente. La seguridad que antes definía su postura había desaparecido. Su cuerpo mostraba el desgaste de alguien que había luchado contra el invierno con recursos insuficientes. La ropa, aunque aún funcional, ya no transmitía control, sino necesidad. Sara la observó con la misma atención con la que había observado los cambios en Eli. No había satisfacción en ese reconocimiento, ni deseo de venganza, solo una comprensión clara de lo que había ocurrido. Marta había confiado en estructuras que el invierno había debilitado. Había creído que poseer era suficiente, sin considerar que mantener era otra cuestión completamente distinta. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo confrontación abierta. La distancia entre ellas no era solo física, era el resultado de todo lo que había sucedido desde la muerte de Thomas. Marta parecía buscar algo en el rostro de Sara, una señal de debilidad, de fracaso, de confirmación de sus propias decisiones. Pero no encontró nada de eso. Lo que encontró fue estabilidad. Esa diferencia alteró el equilibrio que había existido entre ellas. Ya no era Sara la que había sido expulsada sin opciones. Ahora era Marta la que enfrentaba la consecuencia de sus elecciones. Sara no dijo nada. No había nada que decir que pudiera cambiar lo que ya era evidente. El resto del invierno se desarrolló como una lenta prueba de resistencia para todos los que dependían de recursos limitados. Las historias que llegaban a Sara hablaban de pérdidas constantes. Personas que no lograban mantener el calor, familias que agotaban sus reservas antes de tiempo, estructuras que colapsaban bajo el peso acumulado de la nieve. Dentro de la cueva, la situación era distinta. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había sido comprendido y gestionado. El calor seguía siendo constante, el agua fluía, y las tareas continuaban marcando el ritmo de la vida. Sara ya no se sentía en transición. No esperaba que algo cambiara para mejorar su situación. Había dejado de buscar estabilidad fuera de sí misma. Cuando finalmente los primeros signos de deshielo comenzaron a aparecer, no fueron evidentes de inmediato. No hubo un momento claro en el que el invierno terminara. Fue un cambio gradual, una ligera modificación en el aire, una disminución casi imperceptible en la intensidad del frío. Sara lo percibió antes de verlo. El regreso al exterior cuando el clima lo permitió no fue un acto de exploración, sino de confirmación. El mundo seguía allí, pero no era el mismo. Muchas de las estructuras que habían resistido lo habían hecho con daño, y otras simplemente habían desaparecido. Sin embargo, ese cambio no la afectó como habría sucedido antes. Ya no dependía de ese mundo para sostenerse. Cuando volvió a la cueva después de esa primera salida sin urgencia, lo hizo con una claridad que no había tenido antes. Ese lugar, que había comenzado como una solución desesperada, se había convertido en algo mucho más significativo. No era solo un refugio,
era la prueba de que podía construir su propia estabilidad en un entorno que no ofrecía ninguna garantía. Sara se detuvo junto al agua caliente y observó el vapor elevarse lentamente hacia el techo. No había celebración en ese momento, ni una sensación de triunfo en el sentido habitual. Lo que había era una certeza profunda. Podían quitarle una casa, una tierra, incluso una herencia. Pero no podían quitarle lo que había aprendido a hacer. Y en ese entendimiento, en ese silencio cálido rodeado por la memoria del frío, se encontraba una forma de libertad que ningún invierno podría volver a destruir. Si te gustó esta historia, apoya el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video, así ayudas a que más personas puedan verlo. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchas más que pueden sorprenderte tanto como esta. Quizás la próxima sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.